Nombre de IntelliJuris, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinario para conversar, para intercambiar opiniones, reflexiones sobre la reforma en materia de energía que, como bien saben, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de marzo último y entró en vigor al día siguiente, es decir, el 19 de marzo. Muchísimas gracias a las personas expertas que nos acompañan el día de hoy en materia de energía. Rosanetti Barrios, Paolo Salerno, más adelante desde luego ya tendrán su intervención para todos los temas y los bloques de los que vamos a conversar. Muchas gracias también a la organización, al doctor Sergio López Ayón, al doctor José Roldán Jopa, al abogado Luis Pérez de Hacha por permitirnos compartir estas reflexiones con ustedes. La reforma en materia de energía, como bien saben, implicó 8 nuevos ordenamientos, la abrogación de otros tantos, reformas a un par de ordenamientos más, a la ley del Fondo Mexicano del Petróleo, a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Y en este contexto, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, que desde luego hay cambios fundamentales muy importantes, sino también desde el punto de vista cualitativo con la cantidad de ordenamientos, creo también, no solamente implica un análisis desde el punto de vista estrictamente jurídico, sino que conociendo a Rosanetti y a Paolo, muy probablemente nos van a dar su opinión desde el punto de vista de la política pública. Básicamente la charla la vamos a estructurar en varios bloques, se irá interviniendo, más enfocado al perfil de cada uno de nosotros. Desde luego conversaremos sobre toda la reforma, pero algunos somos más expertos en unos temas y otros en otros, de tal manera que nos iremos complementando. Sin más preámbulo, les doy a todos la bienvenida. De nuevo reitero el agradecimiento y comenzamos, si les parece, con un primer bloque de reflexiones generales, de premisas generales, o bien alguna opinión sobre la estructuración de la reforma, lo que implica, los pilares fundamentales, los cambios esenciales, etcétera. Estaré también al pendiente al chat, por cierto, si hay algunos planteamientos, habrá espacio hacia el final de la charla para dar paso a ellos. Comenzamos, estimada Rosanetti, mil gracias. Como siempre, un reconocimiento por tu expertise y lo que aportas en estos temas. Adelante con estas reflexiones generales, permíteme llamarle así. Claro que sí, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Me parece oportuno iniciar destacando el hecho de que yo no soy abogada, así es que espero que la visión que se tiene desde fuera de esa disciplina pueda aportar a este grupo de destacadísimos abogados. Yo permítanme darles mis reflexiones generales con 3 láminas que traigo. Empezando por recordar cuáles son los objetivos de este modelo, de acuerdo, por supuesto, a la exposición de motivos que acompañó a estas nuevas leyes, las cuales parten, y tengo que decirlo porque es fundamental recordarlo, de una modificación constitucional que ocurrió en octubre de 2024. El primero es regresarle al Estado, está así planteado el control estratégico del sector energético, esto es revertir la reforma de 2013, lo cual se consigue. Fortalecer a Pemex y CFE, voy a dejar que ustedes concluyan con lo que veamos hoy si este objetivo es alcanzable o no. Se destaca, pues, que bajo este nuevo modelo, las empresas del Estado vuelven a ser las garantes del servicio. Y algo que yo quiero enfatizar, este modelo no ofrece, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, no ofrece bajar los precios. En este modelo, los precios tienen un tope, que es el de la inflación. Los precios finales son precios regulados. Se buscan los objetivos digamos, que siempre impulsó el sexenio anterior, que es la soberanía energética. Más adelante probablemente platiquemos un poquito de cómo se traduce esto. Sí se pretende impulsar a la transición y a la eficiencia energética. También más adelante hablaremos un poquito si esto, digamos, qué tan posible puede ser. Hay un concepto importantísimo desde mi punto de vista, que es el de la justicia energética. Y la justicia energética tiene digamos, un indicador de medición que sería la pobreza energética.
está definida en las dos leyes, digamos, más importantes, que es la ley eléctrica y el sector hidrocarburos, y también pues se ofrece una simplificación orgánica. Rápidamente solo decir, la prevalencia es el centro de este modelo y es importante que lo noten, puesto que de ahí se desprendería, digamos, el conseguir los objetivos que acabo de presentar. La prevalencia es explícita en la Constitución para el sector eléctrico. Se establece un 54%, lo retoma la ley, de la energía, mantener el 54% de energía que se inyecta anualmente a la red. La prevalencia para efectos de hidrocarburos no fue constitucional para petróleos mexicanos. Sin embargo, yo lo pongo así, es implícita. Las leyes de hidrocarburos, digamos, están alineadas para que Pemex también sea prevalente. Se reintegran estas empresas, ahora operarán como monopolios integrados, si bien la Constitución dice claramente que sus actividades no se consideran monopólicas. Las dos empresas tienen un régimen especial, solo destaco estos dos, tienen otros, pero estos son los que me parecen más importantes. Para efectos de adquisiciones hay que, bueno, hablaremos también de esto sobre otra reforma que no fue directamente aquí, pero que impacta. Y tiene un régimen especial de filiales que les va a permitir hacer muchas cosas. Destaco que la deuda no está garantizada por el soberano y esto es particularmente importante para Pemex, ya que en algún momento se especuló que iba a ser así. Ya comenté, son nuevamente los garantes del servicio y hay un instrumento fundamental, digamos, que está definido para lograr la prevalencia, que es la planeación vinculante. Si bien no está muy claro cómo va a operar esa planeación vinculante, por lo menos no desde mi punto de vista, todavía estamos esperando la regulación terciaria, pero consideren que todos los permisos que se van a otorgar tienen que estar alineados, dicen las leyes, a esta planeación. Y solamente ya con esto termino esta introducción, recordar cómo está planteada la organización institucional. La organización institucional entonces concentra completamente todas las decisiones que involucran al sector en el Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Energía, bueno, es cabeza de sector, pero fundamentalmente preside los consejos de Pemex y CFE. Depende el regulador, después quizás de tiempo hablar cómo está estructurado este regulador, pero se los pongo así, es el jefe del regulador y de las demás instituciones como CONUE, SENACE, SENAGAS y Litiomex. Y por lo pronto, entonces yo lo dejo hasta aquí en términos de las generalidades. Muchas gracias. Gracias, Rosanetti. Estimado Pablo, de nuevo, muchas gracias. También una persona experta en estos temas, particularmente energía eléctrica, pero por supuesto en todas las actividades de la industria, no solamente en la parte de energía eléctrica, sino también de hidrocarburos. Estimado Pablo, tus reflexiones generales sobre la reforma. Muchísimas gracias, Iván, en primer lugar por la invitación. Digo, siempre es un gusto. Digo, yo soy abogado, tengo un perfil, pero la presentación tuya, Rosanetti, ha sido muy completa. Entonces, digo, yo desde un punto de vista un poco más legal, eh, lo que se ha hecho ha sido una reestructuración institucional de las figuras clave del sector energético, ¿no? Entonces, lo que ha habido ha sido un reacomodo a favor, obviamente, del Ejecutivo, en el cual todo lo que venía siendo organismo semi-independiente, porque lo he dicho un millón de veces, la CRE y la CNH no eran independientes, eran semi-independientes, porque para ser independiente, primero que todo, tienes que tener tu presupuesto, lo cual no lo tienes, o no lo tenían en su momento. Entonces, el reacomodo ha sido fortalecer CENER, que ya de facto en los últimos 6 años había tenido un rol principal en el gobierno anterior, eh, quitar las figuras de estos organismos reguladores semi-independientes, pasando, a mí lo que me llamó la atención es que la Comisión Nacional de Energía es un organismo desconcentrado. Eso, digamos, para los que son menos expertos, significa que pertenece a la administración pública centralizada,
ni siquiera la parte del 90 de la paraestatales o de la descentralizada, lo cual normalmente da un poco más de autonomía. En este caso, siendo un desconcentrado, depende directamente de CENER, digamos, pertenece, como anteriormente lo mostraba Rosanetti, verticalmente integrado abajo de CENER. Luego, el otro cambio importante ha sido que las que eran empresas productivas del Estado, que era una figura, también una creación del gobierno del Ejecutivo de Peña Nieto, eh, de estas figuras que no existían en ningún lado del mundo, tanto la CRE y la CNH como organismos eh, reguladores de esa forma, como las empresas productivas del Estado, eran dos figuras jurídicas administrativas nuevas. Ambas han sido totalmente canceladas y se ha vuelto al concepto de empresa pública, ¿no? El tema de volver a empresa pública tiene un impacto en la regulación porque volvemos al derecho administrativo, pero también tiene un impacto estructural que tanto Pemex como CFE vuelven a ser una entidad única. Entonces, si antes, por ejemplo, CFE tenía una separación por lo menos legal en sus actividades, porque así lo preveía la ley y también la Constitución en su momento, en este caso la empresa pública vuelve a ser centralizada, ¿no? Entonces, volvemos a dos entidades verticalmente integradas que van a tener que participar en el mercado, en los dos mercados, no tanto de hidrocarburos como en el de gas y electricidad. Por otro lado, Senagas y Senase mantienen sustancialmente su función, sube de importancia la CONUE, que siempre ha existido, siempre. Perdimos a Paoli. Y se nos ofreció un poquito, Pablo, ya regresaremos con él. Retomando un poquito lo que se ha conversado hasta ahora, coincido Sí. contigo, estimada, hay un tema de prevalencia por parte de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Yo siempre afirmo que creo que nadie nos oponemos al fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Simplemente tenemos que tener cuidado con también ser muy precavidos en que la política pública y particularmente la política regulatoria, en efecto, incentiven la actividad de los privados, ¿no? Creo que ambos mundos se pueden conciliar. Como bien lo comentas y coincido, y creo que vale la pena también decirlo, ahora regresamos contigo, estimado Pablo, como bien lo comenta Rosanetti, y vale la pena decirlo, parte de esta reforma trae instituciones, y me refiero a instituciones normativas o regulación, que viene de tiempo atrás. Es decir, yo creo que Ujú. por un tema también de técnica jurídica o legislativa, se decidió emitir ordenamientos nuevos y abrogar, ¿no? Y no necesariamente hacer un cuadro comparativo de lo que se reforma, adiciona, modifica. Por ejemplo, el régimen especial. El régimen especial, tanto para Pemex como para la Comisión Federal de Electricidad, ya viene desde la reforma de 2008-2009, por ejemplo, lo que has apuntado de deuda, el régimen, por ejemplo, en materia de contrataciones. Ciertamente se adiciona algunos nuevos rubros como el tema de austeridad, como el tema de sostenibilidad, como bien referías, un comité específico para el tema de filiales. Se hace referencia a la seguridad y soberanía energéticas y también, como lo mencionabas, Pablo, en el tema de las naturalezas jurídicas, desaparece Comisión Nacional de Hidrocarburos, es decir, CENER asume de nueva cuenta las funciones como estaba antes del nacimiento de la CNH en el 2009. En el caso de la desaparición o transformación, como querramos llamarle, de la CRE, llegamos a una Comisión Nacional de Energía, órgano administrativo desconcentrado, como nació la CRE hacia allá 1991, 1992, me falla la memoria, desde el punto de vista administrativo, luego subió a nivel ley. Pero, Pablo, por favor, te dejo cerrar con tu intervención. No, simplemente, disculpen, pero no sé qué pasó hoy con el internet. Lo que les estaba comentando era que también agarró un rol más importante con UE y de último, en esta reestructuración administrativa, si, como bien lo comentaba Rosanetti, la CNR va a estar en todos los consejos. Entonces también este consejo de coordinación para la planeación, sobre todo, que es clave, yo coincido con Rosanetti, o sea, lo que de verdad
tienen que estudiar son los 3 documentos de planeación que va a sacar CENER. O sea, es el documento de planeación energética, el documento de planeación del sector eléctrico, el documento de planeación de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque son jurídicamente vinculantes. O sea, es decir, eso es lo que se va a hacer, sí o sí. O sea, no hay de más. Entonces, el impacto, si quieren, luego lo vemos con más detalles, va a ser muy importante. Entonces, la rectoría del Estado, que ya estaba anteriormente constitucionalmente, si se acuerdan, el 27 decía que eran áreas estratégicas del Estado, planeación y control, transmisión y distribución. En este caso se transformó en una parte estratégica y vinculante. Y ese es un tema muy importante porque el Estado va a decir qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces, eso no lo olviden nunca. No lo olviden nunca. Hoy día, quien quiere trabajar en el sector de energía tiene que saber de eso y su interlocutor principal va a ser la Secretaría de Energía. Eso es lo que hay, ¿no? Y luego continuamos. Gracias. Si acercamos un poquito más el zoom a la parte del arreglo institucional, que ya lo han mencionado, nuestras autoridades básicamente, pues la Secretaría de Energía, por supuesto, de nuevo, como ya lo mencioné, ya no tenemos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Energía asume esas funciones de nueva cuenta, porque ya las tenía en el pasado, claro, con las actividades de aquel entonces, ¿no? No estoy hablando de los contratos, obviamente, que no existían en el 2008, ¿no? Es decir, el contrato de licencia, producción compartida, etcétera. Me refiero con el marco jurídico de la época. Tenemos a la Comisión Nacional de Energía, sustituyendo a la CRE, conservamos a Senagas, a Senace, que me parece que es algo que adecuado, ¿no? La CEA, por supuesto, y tenemos este Consejo de Planeación. Un poquito profundizando en este arreglo institucional, si habláramos de las actividades o la cadena de valor de la industria, tanto en hidrocarburos como en el sector eléctrico, ¿qué le corresponde a estas autoridades? Rosanetti. Claro, pues mira, yo voy a empezar, digamos, por el planteamiento tal y como está hecho en la Ley de Planeación y Transición Energética del Consejo de Plan, Gran Consejo de Planeación. ¿Por qué? Porque me encantó cómo lo planteó Paolo. No se les olvide, el cambio está en que la planeación, al ser vinculante, quiere decir que el Estado, a ver, un paso para atrás. Como se creó el modelo estuvo vigente entre el 2013 y el 2000, bueno, se supone que hasta el 2024, pero la verdad, solamente operó hasta el 2018. Había un régimen de permisos libre, en donde el derecho era del particular. Tú reunías tus requisitos y tenías derecho a que te dieran tu permiso. Esa lógica cambió por completo. Ahora el Estado dice, yo te voy a decir a ti, privado, qué quiero que se haga, en dónde, cuándo, como lo dijo Paula. Y te dice, los permisos entonces van a estar vinculados a esto. Sigue la duda de, bueno, pero ¿cómo le vas a hacer para dárselos a darlos? O sea, el primero que alce la mano se va a concursar. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos que el Estado tomó ese derecho. Era del privado, ahora lo toma el Estado y te dice, yo sabré a quién se lo otorgo. Dicho eso, entonces, en la ley de planeación, que es a donde tendrían que concurrir todos estos documentos que mencionó Paolo, el gran organismo, digamos, que toma las decisiones de la planeación estratégica es el Consejo de Planeación Energética. Y ese consejo está presidido por la persona titular de la Secretaría de Energía y la van a acompañar sus subsecretarios y los organismos que están sectorizados a la Secretaría de Energía. Esos son los que tienen voz y voto, ¿ok? Insisto, no olvidemos que es un diseño absolutamente, ¿cómo se dice? Piramidal. Están incluidas otras instituciones como Semarnat, como Hacienda,
que me parece fundamental, pero resulta que son invitados con voz, pero sin voto, ¿ok? Entonces, esto te ratifica la verticalidad y digamos, pues sí, la concentración que está puesta en este diseño en la persona titular de la Secretaría de Energía. Entonces, dicho eso, este es el gran instrumento del cual todos sabremos, por lo tanto, qué es lo que va a hacer el Estado, qué va a hacer el privado, que, en fin, sobre todo en electricidad, ya sabrá más adelante, ¿no? Donde sí hay una cuota definida y para hidrocarburos solamente en, en algún tipo específico de las asignaciones se estableció una cuota definida para petróleos mexicanos. Pero bueno, entonces, dicho eso, ese es el gran consejo que va a tomar todas las decisiones. Quizás valdría la pena hablar un poquito de la nueva Comisión Nacional de Energía, que es la que hereda, digamos, las funciones de la extinta Comisión Reguladora de Energía. Como bien lo apuntaste, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al desaparecer, todas sus funciones quedan depositadas en la Secretaría de Energía. Si bien el papel preponderante o prevalente de Pemex está perfectamente definido en la ley de hidrocarburos, entonces la Secretaría de Energía sí es preside el consejo, pero digamos que entonces Pemex es quien va a estar diciendo yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, se lo aprobará en su caso el consejo y por lo tanto lo que se espere de los privados también lo tendrán que hacer. Yo solamente quiero mencionar ya para dejar esta participación que en materia de la Comisión Nacional de Energía, si bien su ley dice que es un órgano técnico sectorizado, la Secretaría de Energía con independencia técnica operativa de gestión y decisión, pues yo lo que les diría es, ustedes valoren si esto, qué tan en serio nos podamos tomar esto, sí consideramos que el director general está presidida, digamos, o encabezada más bien por un director general que en realidad, cuyas facultades son realmente administrativas. Su órgano de gobierno es un comité técnico. Este es el que va a tomar todas las decisiones, lo voy a poner así, regulatorias. Ese comité técnico está conformado por 8 personas. La persona titular de la Secretaría de Energía y de la Subsecretaría de Electricidad y Subsecretaría de Hidrocarburos, desconozco por qué no incorporaron la declaración, pero bueno, entonces tiene secretario, secretaria, subses, los 2 subses, y 2 jefes de unidad de la propia Comisión Nacional de Energía, que depende de CNER. Entonces tienes 5 votos de 8, 5 votos. Digamos, de los cuales estos 4 le reportan directamente a esta. Me parece a mí que 5 de 8, pues ya está. Nunca, no imagino un voto en contra de ninguna de estos 4 respecto de lo que vote la persona titular. Entonces, como si eso no fuera suficiente, y dado que escogieron un número par para el consejo, lo cual es una práctica de gobernanza poco recomendable, pero así se decidió, pues se le da voto de calidad a la secretaria. Insisto, creo que ni lo va a ocupar, porque pues son 5 que va a tener seguramente garantizados. Hay 3 antes, los anteriores comisionados son personas expertas técnicas, PETs les he puesto yo, van a ser nombradas directamente por el Ejecutivo Federal, van a tener una duración de 4 años, se pueden renovar. Dice la ley que tendrán remuneración, pero no se consideran empleados de la comisión. Esta parte como que yo no la entiendo bien desde el punto de vista laboral, pero bueno, así es como está planteado. Esta comisión tiene facultades importantes, ahí vale mucho la pena. Eso sí eso sí es una granularidad importante. Solamente decir a todas las personas que quieran participar en esta industria que hay que estar muy conscientes de todas las facultades del nuevo regulador, porque puede pedir cosas, digamos, sensibles. Entonces, habría que estar muy atento a eso. Una de sus grandes obligaciones es hacer todo por asegurar la prevalencia del Estado y pues hasta ahí la dejo. Muchas gracias.
Gracias. Rápidos, antes de pasar contigo, Pablo Rosanetti, ¿los expertos técnicos no serán esta suerte de la figura de independiente? Em, a ver, la independencia, querido Iván, como bien se comentó antes, pues es muy discutible. Celebro que sean los perfiles técnicos, van a ser nombrados por el Ejecutivo Federal. No hay concurso. A mí, de hecho, honestamente, el procedimiento anterior nunca me pareció adecuado para un perfil independiente. A mí me parece que el perfil independiente se obtiene mucho mejor de un concurso de oposición, ¿no? Había ejemplos que ya no son válidos, como el de COFES o el IFETEL. Entonces, bueno, pues digamos que podría haber mayor independencia de estas personas expertas técnicas respecto de los otros votos que ya comenté hace un momento. Em, Difícilmente van a cambiar la decisión del Consejo, insisto, porque hay 5 votos garantizados y un voto de calidad. Em, y bueno, finalmente quiero confiar, insisto, en el perfil. O sea, sí podrías, ¿cómo mides esa independencia? Con el sentido del voto. Claro. Podrían Sí, votar en contra, ¿no? será muy importante conocer, ¿no? Sus Así es. opiniones. ¿Podrían votar en contra? Sí podrían. Sí podrían. La verdad sí podrían votar en contra, pero insisto, no le van a dar la vuelta a la decisión de 5 votos garantizados. Pero bueno, Paolo, algo que quisiera reflexionar sobre este arreglo institucional y las competencias de las autoridades. Mira, yo tengo unas ideas y la voy a externar así. Digo, el arreglo institucional lo hemos vivido en los últimos 12 años. La ley ha sido la misma. La verdadera diferencia es la interpretación que se le da, la fuerza que se le da. O sea, obviamente estamos frente a una estructura administrativa completamente distinta. Pero si nos acordamos, el Consejo Coordinador anterior tenía la secretaria, los 4 subsecretarios, que entonces 5 de gobierno de los 9, tenía el presidente de la CRE, el presidente de CNH, el director de Senagas y el director de Senace, que eran también nombrados por gobierno. Entonces, digo, no era vinculante, estamos de acuerdo. Pero, Rosanetti, yo quisiera decirte también, ¿quién sentado en la mesa con el secretario le va a decir que no? No, o sea, digo, al final tenemos que ser también objetivos, o sea, tanto a favor, porque hubo situaciones durante el gobierno Peña Nieto que se empujó determinadas cosas, y esto lo saben todos, como durante el gobierno de AMLO hubo situaciones que se empujaron otras cosas. La ley era la misma. Entonces, a lo que voy es que el diseño institucional actual obviamente tiene una centralidad en la parte del Ejecutivo. Estoy de acuerdo que la Comisión Nacional de Energía, si ustedes se quieren echar una leída, no digo a mi tesis doctoral, pero si se quieren echar una leída a la historia del sector eléctrico español, verán que antes de la reforma del 2013 había una Comisión Nacional de Energía que tenía básicamente las mismas funciones. Era un organismo administrativo. Luego, claro, se independizó, luego nació la Comisión Nacional de Mercado y Competencia, etcétera, etcétera. Entonces, es una figura vieja como el mundo, la Comisión Nacional de Energía. Es un organismo administrativo que tiene la función principal de ayudar como brazo ejecutivo de CENER, ayudar al desarrollo de las normas, vigilancia, etcétera, etcétera. Pero es parte de la administración pública federal centralizada, lo subrayo, centralizada. El modelo centralizado viene del modelo napoleónico.
Entonces, donde había un modelo militar napoleónico, así se llama en derecho administrativo, que era un modelo verticalmente integrado de subordinación. Entonces, ¿qué hará la Comisión Nacional de Energía? Pues obviamente seguir las indicaciones de CENER, pero también ayudarlo en el desarrollo de la cotidianidad, digamos, de lo que vulgarmente se llama la talacha, ¿no? Entonces, eso será su función principal. Hacer esta parte, obviamente es muy importante, será muy importante ver el approach que van a tener, pero yo creo que este diseño institucional que ha sido estructurado de esta forma es un diseño institucional que pone en papel algo que se venía haciendo. Entonces también por este lado, la reflexión mía está bien el tema del análisis jurídico, está bien, pero también por otro lado deja también muchas puertas abiertas de si realmente se ha querido hacer de esta forma, si realmente se ha querido hacer este cambio, también creo que es por una voluntad de implementar lo que viene siendo el determinado del crecimiento. Claro, se da la prevalencia CFE, se dará la prevalencia Pemex, pero esto no significa que se vaya a cerrar la participación en los privados. De hecho, hay varias formas, ¿no? Hay la inversión privada pura, hay la inversión pública pura, pero yo creo que hay que meter un foco también muy interesante sobre esta inversión mixta, ¿no? Entonces, ver cómo van a compaginar CFE y o Pemex con los privados en esto. Entonces, también quiero dar un mensaje digamos, de optimismo. Yo veo bien, digo, si era lo que querían, bien. Tener este plan está bien. ¿Por qué? Porque no hay cosa peor para el sector energético, y creo que cualquier sector, de la incertidumbre jurídica. O sea, esto que se ha hecho el día uno, para decirlo así, el año uno del gobierno de la doctora Sheinbaum, es una reforma que por lo menos por los próximos 5 años da un pie, un piso dice, en México, a partir de hoy, las reglas son estas. Y se va a jugar de esta forma. Y eso a mí se me hace altamente positivo. ¿Por qué? Porque los inversionistas, las empresas privadas, inclusive los mismos organismos públicos, saben a lo que se va a jugar. Lo que pasó anteriormente fue una caída de inversión porque no se tenía esa certidumbre jurídica. Se quería cambiar, pero estaba el amparo. Luego no pasó la constitucional y luego pasó una parte del amparo, pero la Suprema Corte se quedó en un limbo. Entonces, todo esto crea el pánico. Mientras hoy, digo, tenemos una primera parte de la reforma, porque faltan la ley, los reglamentos, faltan la parte administrativa, pero ya sabemos cuál es el piso sobre el cual se va a jugar. Y todas digamos, empresas internacionales o fondos mexicanos que quieren invertir en México, ya saben a lo que van a jugar. Entonces, estoy perfectamente de acuerdo y concuerdo con Rosanetti que estamos frente a una verticalidad del sector energético. Sí, estamos frente a un Estado que posiblemente, no posiblemente, que lo pone por escrito, va a favorecer primero a Pemex y luego a CFE. Sí, pero también se está dando un espacio a los privados, un espacio a la transición energética, un espacio por ejemplo, para mí, luego lo veremos más en detalle en la parte eléctrica, un espacio a la industria del off-taker, porque nadie piensa, la reforma Peña Nieto, por muy buena que fue en su momento, porque fue un primer saque, nunca pensó en el usuario final. Fue una reforma hecha para los grandes competidores, para los grandes participantes, pero nunca pensaron en el off-taker. Entonces, esta reforma, por ejemplo, da instrumentos muy interesantes como es, por ejemplo, el autoconsumo, que es otra figura que se dio en España, a las empresas, a las industrias de ir cumpliendo independientemente del plan de desarrollo y transición energética que tiene el Estado, por lo menos con sus objetivos 2030. Entonces, digamos que hay varios aspectos institucionales y hay una verticalidad
pero también hay una apertura a la participación de lo que viene siendo la industria privada y sobre todo a mi forma de ver, a mi modesta forma de ver, tener una estructura regulatoria clara o lo más claro posible desde el minuto uno nos puede permitir al país un crecimiento en el sector energético en los próximos 5 años. ¿Por qué? Porque no se prevé incertidumbre. Por lo menos esa es mi percepción y mi deseo, ¿no? Que una vez que se han establecido, sabemos a lo que jugamos. O sea, los inversionistas de todo el mundo juegan en todos los países del mundo, a las reglas que hay. Habrá alguno que le gustará más, alguno que le gustará menos, eso da igual, pero el país se vuelve a poner en el foco otra vez de los grandes fondos, de los grandes inversionistas, de las grandes empresas que ven México otra vez como atractivo, ¿no? Obviamente bajo un esquema jurídico distinto, bajo una centralidad del Estado, bajo unas reglas muy administrativa vertical, sí, pero con espacio. Eso es lo que yo veo y obviamente coincido perfectamente con el análisis de Rosanetti en toda la infraestructura, ¿no? Pero sí, finalmente, yo veo la centralidad de la CNR y todos los demás, no solamente la CNE, CENACE, Senagas, CONUE, Pemex y CFE, que van a estar rotando alrededor de la política central de CENER. Entonces tenemos un único elemento central que es CENER y todos los demás son satélites, ¿no? Tenemos un sol y muchos planetas que dan vuelta en torno al sol. Quien más, quien menos, pero tienen esto. Y esto puede permitir también un desarrollo muy necesario, por ejemplo, de infraestructura, de potenciamiento de transición energética, el tema de la justicia energética, que de todos modos, si luego vamos en los detalles, ya se había planteado. Si tú te acuerdas de la reforma de Peña Nieto, tenía ya en el fondo del mercado eléctrico mayorista una parte a destinar, por ejemplo, a las zonas rurales. O sea, eso no es nuevo. O sea, es algo que se retoma, pero se le da más centralidad. Y eso, la centralidad, el discurso, la centralidad es la parte social. Entonces, el Estado y el apoyo a la parte social. Que está bien. Si en la parte social se involucra también al usuario final, a la protección del usuario final, no solo a la persona, sino al usuario final tendiendo también a la industria. Eso es un paso, un upgrade que se tiene. Si ustedes, y con eso concluyo, quieren ver la evolución de la normativa de la Unión Europea, la directiva 4 del 2020, está enfocada únicamente en el usuario. Entonces, en la protección del usuario. Entonces, yo creo que ese tema también es un tema importante, relevante, y a lo mejor con esta parte social podemos también incluir esta protección del usuario que en la reforma anterior definitivamente no estaba contemplado. Gracias, Pablo. Si me permiten, voy a hacer una recapitulación para entrar, sí, a lo que han mencionado, el tema de inversiones, de desarrollo propio, mixto, la participación de privados en energía eléctrica. Hago simplemente una recapitulación y como comentabas, lo referiste varias veces, dicen que es muy importante la regla de juego, pero es más importante la certeza en la regla de juego. Grosso modo, las funciones que venía teniendo CENER obviamente se conservan, se fortalecen. Por ejemplo, si hablamos de permisos de importación, de exportación, si hablamos de un tema de refinación, eso está ahí en CENER. Las funciones que otrora tenía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que nació como un órgano administrativo desconcentrado y después pasó como órgano regulador coordinado, esas funciones se asumen de manera centralizada, como ya lo han referido varias veces, en la Secretaría de Energía. Las funciones de la Comisión Reguladora de Energía, grosso modo, se trasladan o son las que ahora tendrá la Comisión Nacional de Energía. Ciertamente yo leo, amén de la nomenclatura o semántica jurídica para unos más puristas en derecho administrativo, pero yo lo que leo, sí, órgano administrativo desconcentrado típico, como lo fue la CRE la mayor parte de su vida institucional. Ese cambio simplemente de órgano regulador coordinado, pues ciertamente fue a partir del 2013 y hasta el 18 de marzo de este año. Pero como bien han anotado y yo coincido absolutamente, la realidad es que en la materialidad
Ese cambio ya existió en la administración pasada. A mi modo de ver, incluso desde el punto de vista de las inversiones, ya se amortiguó esa transición. Es decir, no es necesariamente del 19 de marzo para acá, sino que ya desde la administración anterior. Hasta ahí lo dejo, ya no abundo sobre el Consejo de Planeación y a menos que quieran hacer una reflexión final sobre esto, sí pasaré al tema de inversiones, que creo que es algo toral, y comenzaría hablando precisamente del arreglo en cuanto a asignaciones y contratos. Estimada Rosanetti, yo lo que leo es que existe una ponderación distinta, es decir, si me permiten decirlo de esta manera, hacia el 2013 hablábamos de la participación de los privados a través de los contratos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos vía licitaciones, y por razones de interés de Estado, déjame llamarle así, digo, la ley utilizaba otra nomenclatura, pero déjenme frasearlo así, por Sí, razones de interés de Estado, por ejemplo, soberanía energética, seguridad energética, se asignaban bloques a petróleos mexicanos. Ahora la reforma nos dice, son las asignaciones, y solo cuando petróleos mexicanos considere que no está en posibilidad o incluso también que no es de su interés el llevar a cabo la extracción de hidrocarburos en algún bloque o yacimiento, quedará ujú, entonces para contratos con privados. Y dentro de así las es, asignaciones, el tema de desarrollo propio y desarrollo mixto. Rosanetti, por así es. favor. Claro, con mucho gusto. Me gusta tu aproximación comparativa. La reforma anterior creó la ronda cero, en donde le dio la oportunidad a Pemex a escoger con qué se quería quedar. Y de todo lo demás, de todo aquello en donde Pemex dijo, yo con esto no voy a poder, se hicieron las rondas petroleras, donde entonces, dado que Pemex ya tenía hechas sus asignaciones, ya había escogido, pues ya no tenía que opinar más adelante. Y la regla entonces, la regla general era, por lo tanto, el Estado va a concursar todo esto que Pemex ya dijo que no, y lo va a asignar a quien haga la mejor oferta para el Estado mexicano. Esa lógica también cambia por completo. Ahora se crea una nueva figura que no estaba contemplada en la reforma 2013, que es la asignación mixta, en donde, ¿y por qué lo destaco? Bueno, si bien se mantienen las asignaciones exclusivas, bueno, pues porque los recursos de Pemex ya están absolutamente rebasados. ¿Qué sigue entonces si no vamos a recurrir como era anteriormente a la ronda petrolera? Entonces, en este nuevo modelo se designó, se crea esta nueva figura de asignación mixta. ¿Qué sabemos que podemos, digamos, identificar de la redacción de la ley? Porque la verdad es que también en este tema quedan dudas que se van a ir resolviendo, esperemos, en los reglamentos o quizás hasta los contratos mismos. Pero lo que sí sabemos, entonces, es que lo que dice la ley de hidrocarburos para estas asignaciones mixtas, que insisto, parece ser, será la regla general, con las excepciones de los contratos, dice que, por un lado, Pemex tiene que mantener todo el tiempo al menos el 40% de la asignación, lo cual, pues, es una limitante, digamos, que no puede tener su complicación de mantener, porque también habla de la, vamos a decirlo así, la prohibición para Pemex de hacer aportaciones económicas, lo cual es muy difícil de entender, ya que una aportación en especie tiene un valor económico. Por eso digo, bueno, quizás en los reglamentos o quizás hasta el mismo contrato esto se puede ir resolviendo. Si no puedes hacer aportaciones económicas, pues ¿cómo puedes mantener el 40% todo el tiempo de la asignación? Luego está el tema del booking, ¿no? Del reconocimiento de las reservas o del valor económico de las reservas, porque así es como estaba hecho en los contratos anteriores. Tampoco está claro. La ley no lo dice y queda entonces como uno de los elementos importantes a resolver para, insisto, reglamentos o contratos. Dicho esto, entonces, digamos, lo que sabemos hasta el momento, dicho por el director general de Pemex, es que van a arrancar con estas figuras
muy concentrados con empresas nacionales, es decir, con las reglas conocidas hasta el momento, parecería complicado atraer el interés de las grandes empresas petroleras. Eh, Esto, insisto, lo reconoce el propio director de Pemex, quien dice, no, vamos a empezar con las empresas locales, incluso se atreve a decirlos algunas razones sociales, pero bueno, pues es lo que tenemos hoy en la mesa, y no quiero dejar de destacar la importancia que tiene para el país, para nuestra economía y para cada uno de nosotros mexicanos, que estas asignaciones, este nuevo modelo en materia particular de E&P sea exitoso para Petróleos Mexicanos, dado que resulta ya alarmante la caída de la producción y la ausencia, digamos, de reservas petroleras comprobadas. Si Pemex no consigue mejorar en un tiempo récord la creación, digamos, la renovación de sus reservas, la verdad es que el futuro se ve muy incierto porque lo que se espera es una caída muy acelerada de su producción. Entonces, está en la mesa, está en juego estas definiciones que ya mencioné, y que pues bueno, insisto, esperamos que sean resueltas con los contratos y consigan atraer el interés tan importante que se necesita. Hay una preocupación puesta por todos lados en materia de gas natural, a lo mejor lo platicamos más tarde, pero bueno, somos un país netamente importador de gas natural, netamente consumidor de gas natural, y por lo tanto, pues bueno, estas nuevas figuras, si es que se pretende, como parece ser, empezar a aprovechar nuestros recursos en no convencionales, bueno, pues los contratos tienen que ser claros, muy claros, para efectos de la certidumbre legal que permita atraer inversiones. Gracias. Y que es un cambio, desde luego, no solamente para efectos de política pública, para efectos incluso operaciones, muy importante como conocedores de la industria que lo son ustedes y nuestra audiencia, el riesgo, ¿no? Trasladas el riesgo. Finalmente, en una asignación, el riesgo va a estar absoluta y completamente en Pemex y desde luego en las finanzas públicas, ¿no? Cuando llevas a cabo un tema de contratos, pues estás trasladando ese riesgo. Otro tema muy importante en este segmento. Pablo, yo sé que tú estás mucho más enfocado a la energía eléctrica y también ahí tenemos unos cambios muy importantes. Desde mi punto de vista, de alguna manera, regresando algunos modelos ya explorados a nivel internacional y en el mundo y en el pasado, y concretamente en México, hacia principios de los noventas. Ya en el mundo se venían arrastrando estos modelos desde los setentas, pero te dejo a ti la palabra porque hay temas muy relevantes en cuanto, ya lo mencionabas en tu primera intervención, obviamente el autoconsumo, obviamente las inversiones para el desarrollo mixto de largo plazo, el desarrollo de inversión mixta, que ya también lo referían, pero por supuesto, bienvenido si quieres hacer una reflexión en la parte de asignaciones y contratos y entramos a la parte eléctrica y seguro también Rosanetti querrá abundar posteriormente en la industria eléctrica. Sí, mira, en el tema de oil and gas, creo que, digo, no tengo mucho más que añadir. Obviamente el cambio ha sido radical, pero digo, hay que ver el tema de gas. El tema de gas, si vemos la infraestructura, la parte de permitting ya volvió a la CNE como lo tenía en la CRE, pero luego vemos cosas clave como importación y exportación está en CENER, lo mismo en hidrógeno, lo mismo en geotermia, en biocombustibles, en fin, la CENER vuelve a tener un papel relevante, ¿no? Eh, Te digo, a mí la cosa que me interesa más o lo que me gustaría más ver es un crecimiento de la infraestructura, sobre todo en el sector del gas. ¿Por qué? Pues porque evidentemente si uno proyectara el mapa de gasoductos que tiene Estados Unidos versus el que tenemos aquí en México, es una cosa triste, ¿no? No tengo otra palabra, triste, o sea, es 1 a 100, o sea, ni siquiera 1 a 10, es 1 a 100. Entonces yo creo que un primer paso es esto, ¿no?
tenemos la suerte o mala suerte, depende del punto de vista, pero yo digo la suerte de tener el gas más barato del mundo prácticamente al lado, entonces eso hay que aprovecharlo, ¿no? Eso por el lado de oil and gas. En el tema de petrolíferos, pues hay que ver también, a mí me gustaría ver luego también en el tema del downstream, cómo van a operar el tema de las gasolineras, que es otro tema que ha sido muy controvertido en los años pasados y es un tema muy relevante que se tiene que ver cómo va a ser, independientemente del tema del tope de precios y todo esto, sino realmente ver luego cómo lo van a manejar, cómo las otras marcas van a manejarlo. Digo, creo que ha habido un cambio inclusive visual muy, muy fuerte del sexenio Peña Nieto con las nuevas marcas al sexenio siguiente que uno ha dicho, ah, pero este era de esta marca, pues ya otra vez es de Pemex. Qué raro, ¿no? Entonces, también en este caso hay que ver, porque creo que es un tema muy, muy importante, sobre todo porque México es un país que depende mucho del transporte por engomado. Entonces, ese tema sí hay que tenerlo un poco monitoreado de una forma un poco más detenida. En lo que concierne el sector eléctrico, podemos partir el melón en dos partes, ¿no? Lo que ha quedado, digamos, abierto a la participación privada, ¿no? El melón, una parte es la generación, la otra parte es la comercialización. En la parte de generación se mantiene, bueno, en todo el sector se mantiene este 54-46. Yo creo que la parte de generación igual tenemos que hacer rebanaditas. Una cosa van a ser los grandes proyectos. O sea, los proyectos que eran 200 mega, 300 mega, 400 mega, etc. Yo no creo que van a ser más proyectos de 400 mega, pero es una consideración muy personal. Eso va a estar totalmente ligado a la planeación. Totalmente. Entonces, CENER dirá, aquí caben tanto, cómo lo hará no lo sabemos porque no tenemos un desarrollo reglamentario administrativo de esa planeación vinculante, pero lo que hay, por cierto, es que van a meter eso, ¿no? Entonces, los grandes proyectos van allá, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, porque, por si se acuerdan que las subastas estaban ligadas al suministro básico. Es decir, por ejemplo, ¿no? Entonces los grandes proyectos ligados a la subasta, pues ya no están porque la subasta prácticamente ya no van a estar, no van a existir. Entonces, no tenemos un desarrollo de ese tipo de proyectos de la industria privada de ese tipo. Habrá otros, seguramente, pero no es. La inversión mixta, siempre de grandes proyectos, pues obviamente es un poco al modelo que todo el mundo conoce, de CFE que se ha hecho en los años pasados, sobre todo de yo te encargo a ti que lo construyas, luego vamos a estar socios por un tiempo y luego yo me quedo con el activo y se acabó, ¿no? Entonces, digamos que una forma de financiamiento indirecto, ¿no? Para poder cumplir también con sus metas. Y luego está, digamos, la parte de inversión pública, que eso son los grandes proyectos que han anunciado, que se han iniciado en el sexenio pasado, que esperemos terminarán en este sexenio, porque necesitamos de esa energía, absolutamente la necesitamos. Entonces, pues son los proyectos que vamos. Entonces, en la gran generación, si eres privado y quieres invertir, léete el plan de planeación del sector eléctrico. Si eres grande, pero quieres ver cómo trabajar con CFE, vamos a ver cómo van a ser estas reglas mixtas en un término más específico. Si no, el Estado va a poner sus plantas en el tiempo. Eso es por los grandes proyectos. En los pequeños proyectos sí ha habido una reforma muy interesante. El tema de la generación distribuida de punto 5, punto 7, yo lo tengo que es marginal porque realmente muy chiquito. No, a nivel industrial no hace ninguna diferencia, sobre todo para los grandes. Pero sí es bien importante el tema del fast track para los permisos de autoconsumo.
Pues ahí hay que ver cómo queda este fast track, sobre todo porque algo que yo había comentado años atrás era la necesidad de canalizar en una ventanilla única, como hacen en otros países del mundo, el tema del permitting. ¿Por qué? Porque en México tú puedes pedir, tienes que pedir, son 5 los bases, ¿no? El tema de interconexión, el tema del permiso de generación, la mía, que es el impacto ambiental, ahorita el impacto social, que es una mía 2 prácticamente con los cambios que ha tenido, y lo del INA, donde aplicaba, ¿no? Del Instituto de Antropología e Historia para ver si había vestigios, ¿no? Eso de cajón, luego está también los permisos locales, lo de Conagua, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el punto? Que tú empieces un permitting de forma no coordinada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo puedo tener permiso de generación, INA, no sé, interconexión y el impacto social, pero me falta el ambiental, porque no me lo resuelve o lo que sea. Entonces me bloquea el proyecto. Entonces ahí, por ejemplo, como se hace en otro lado del mundo, es primero la tierra con la interconexión. Cuando se ha resuelto eso, se va a ambiental y social y de último se deja el permiso de generación, porque el permiso de generación no deja de ser una simple autorización. O sea, es una autorización a generar, pero no es relevante per se en términos fácticos de todo el proceso, porque un ambiental es muchísimo más importante porque con un impacto ambiental que no es favorable o que tienes que hacer muchas cosas, te tumba para abajo el proyecto, sin hablar de la interconexión, que para mí debería de ser el primer step de cualquier proyecto, ¿no? Tierra interconexión, porque dependiendo de lo que haga. Entonces, ahí creo que va a haber un fast track y ojalá que esta regulación que va a venir tenga en consideración una especie de, no te digo una ventanilla única, pero un filo lógico, porque a veces tú puedes meter los 5 a la vez, pero luego no te coinciden los tiempos, entonces te va a caducar el contrato de la firma de contrato de interconexión y yo qué hago, firmo interconexión, pongo garantías, pero no puedo construir porque no tengo el ambiental, o no tengo el social, o no tengo lo de la... Entonces se vuelve como imposible de calibrar de una forma, digamos, homogénea el tema del permitting, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando en muchos casos de proyectos de empresas que se dedican a otra cosa, que no es energía, que hacen, no sé, plásticos, automotive, farmacéutico, lo que ustedes quieran. Entonces su core business no es esto. Y si no tienen un asesor legal, regulatorio, competente, muchas veces pierden todo su dinero porque le va mal, porque no metieron a tiempo los términos, porque no le respondió, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estar muy atento y vigilante a este tema que yo creo que es fundamental, sobre todo del lado del off-taker, el autoconsumo. Esa es mitad del melón. La otra mitad del melón es el suministro. Entonces, como han podido ver, el suministro básico, justamente yo siempre he sido a favor de esto, se ha mantenido como área estratégica del Estado. Yo lo digo porque la experiencia, tanto americana como europea, han enseñado que el suministro básico se tiene que mantener en manos del Estado una tarifa regulada para evitar la fluctuación y la especulación del mercado, porque realmente los pequeños consumidores, como somos nosotros, no tenemos realmente el conocimiento como para comprar a mercado spot. Yo me acuerdo todavía la reforma 2013 de España, donde se fue a mercado spot y la gente decía, voy a poner la lavadora a las 2 de la madrugada, porque sí, eso lo haces una vez y no lo haces nunca más en tu vida, ¿no? Pero cuando llegó la guerra de Ucrania, la especulación que hicieron con la generación renovable fue brutal y los precios que pagaron las personas físicas, el usuario final de a pie, fueron brutales. O sea, llegó el megawatt hora a 250 euros por megawatt hora y esto es una especulación, más que nada. Entonces,
Estoy muy contento de que se haya vuelto a cerrar formalmente el suministro básico porque es un área estratégica del Estado que tiene que estar en manos del Estado como transmisión y distribución con una única empresa. Estoy totalmente convencido de eso. Y en la parte de suministro calificado, igual, se mantiene este 54-46. Eso es un tema muy delicado, hay que ver cómo van a salir las bases de mercado, porque hay que ver cómo el Estado puede controlar ese 54-46. En tiempo real, honestamente lo veo muy complicado, a menos que no se basen en la potencia pico de cada planta. Podría ser, pero la verdad no tengo idea. Si no tiene que ser un control ex post, mensual, trimestral. ¿Qué pasa si hay más inyección de generación por parte de los privados con respecto a los de CFE? No sé cómo lo van a plantear. La verdad que es un modelo muy novedoso. Yo nunca lo he visto en ningún mercado spot mundial. Entonces, como es un modelo mixto muy novedoso, no sé cómo va a salir. Entonces, pongan atención en las bases de mercado. Ahí, si quieres, luego cuando salen, hacemos otro. Es mi pasión y es mi doctorado en esto, entonces ahí sí me clavaré mucho en este tema. La otra cosa que también va a ser importante, con esto concluyo de esta otra mitad del melón, es ver el derecho de despacho preferente, que también va a ser un tema. Personalmente, y repito, es mi personal apreciación, creo que el despacho preferente lo han metido más ligado al despacho preferente de suministro básico. O sea, es como para garantizar el despacho de CFE, sobre todo ligado a suministro básico. No estoy seguro, no lo sé, no creo que nadie sabe en este momento cómo va a quedar, pero eso también vendrá en las bases. Entonces, en el suministro calificado tenemos dos grandes puntos interrogantes. Uno, ¿cómo van a determinar el despacho preferente? Dos, ¿cómo van a garantizar la prevalencia 54-46? Entonces, yo creo que estos son los dos melones que se han abierto. Lo demás ya se conocía, ya eran áreas estratégicas del Estado. De la planeación hemos ampliamente hablado anteriormente, que repito, va a ser fundamental, pero yo digo, lo dejaría en esto para no quitar más tiempo. Gracias. Sí, y de hecho nuestras autoridades y la presidenta, pues cada que hablan de la reforma hacen referencia e énfasis en esta inversión del desarrollo mixto de largo plazo, en el desarrollo de inversión mixta que ya te has referido. Recordemos en uno, y ya existían, ¿no? Bueno, es historia, ¿no? Los famosos PIDIREGAS, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, como bien comentabas, ¿no? Se construía por un privado, el CFE se quedaba con el activo, etcétera, ¿no? ¿Qué es este desarrollo mixto de largo plazo? Donde CFE no aporta capital, adquiere la energía y puede quedarse con los activos, versus el desarrollo de inversión mixta. Y es de lo que la presidenta habla más, ¿no? Cuando expone sobre estos temas. De la parte de hidrocarburos, ya lo comentamos, las asignaciones, desde luego que es una figura que ya siempre existía, ¿no? Y Pemex se allegaba de terceros a través de contratos de prestación de servicios. La asignación mixta que termina siendo una suerte de alianza con lo que ya nos comentaba Rosanetti, y desde luego los contratos que se conservan, pero muy importante, como comenzamos la charla, con este cambio de enfoque de qué tiene prevalencia, ¿no? Rosanetti, no sé si quieres agregar algo, sobre todo más en la parte de energía eléctrica, que Sí, en esto pues tú no has participado en ese módulo. sí. Ah, bueno, primero que coincido con los puntos que destaca Paulo. eh, Habría que tener muy claro qué va a pasar, no se cumple, si no se cumple la prevalencia tal y como está prevista. En fin, para no repetir lo que ya dijo, coincido completamente en que esas grandes interrogantes tienen que ser resueltas para poder tener las certezas necesarias que detonen las inversiones. Yo lo que quiero agregar en materia eléctrica, digamos, es la importancia, desde mi punto de vista, que no está resuelta de la lectura de las leyes, no se concluye, de cómo va a encontrarse la planeación vinculante eléctrica con la planeación vinculante del gas natural.
Un ejemplo, los 20 megawatts, que es esta nueva figura de autoconsumo. Ya mencionaba Paolo la dificultad para una empresa que tiene un objeto social que nada tiene que ver con energía, que ahora, pues bueno, tuviera que meterse a gestionar todo lo que requiere gestionar para poder generar eh, hasta 20 megas, ¿no? Si además tiene, o sea, resulta que hay incentivos suficientes como para pensar que habrá muchos 20 megas a gas. Por lo tanto, este consumidor de energía para generar energía eléctrica requerirá gas, pero no tiene bajo su control, digamos, el tema de la planeación vinculante. Si es que necesita, pongo un ejemplo, ductos de distribución, una forma de distribución, la que me digan por distribución de gas, por ducto, comprimido, licuado, como me digan que puede llegar el gas. El asunto es que quien le vaya a suministrar el gas, dice la ley de hidrocarburos, para obtener un permiso, pues también el permiso tiene que estar vinculado a la planeación. Entonces, desconozco cómo lo vayan a resolver, pero hay que tener mucho cuidado de que esto no se convierta en el cuello de botella que impide el suministro para poder atender la generación eléctrica. Número uno. Número dos, insistiendo en el tema del gas. Los grandes ductos de transporte que se detonaron, todos, bueno, primero pues fue Pemex, cuando era un monopolio absoluto, se los hereda al Senagas, y después entra el balance financiero de la CFE a apalancar todos los nuevos gasoductos que hoy ya están sirviendo a México. Es muy conveniente tener muy clara, digamos, el tiempo de vida útil o la demanda, pongo así, la demanda adicional que esos grandes ductos de transporte van a poder sostener bajo diferentes escenarios. Un ejemplo, solo por poner algo en la mesa, plantas de reexportación de gas. Vienen 7 gigawatts de CFE que van a ocupar gas. Vienen otros 6 gigawatts, teóricamente para el 24-30, que bueno, pues me parece que es probable que también requieran gas. Y por lo tanto, esos ductos de transporte, pues no son infinitos, se van a llenar en algún momento. ¿Quién va a detonar? ¿Bajo qué figura, dado que los balances de las empresas del Estado, sobre todo la CFE en este caso, pues ya no es el mismo que aquel que fue en 2012 que permitió apalancar los nuevos gasoductos? Uno, dos, que la ley de hidrocarburos habla claramente de, digamos, de la provisión de lucro, de recuperar costos. Ahí como que no está claro si un privado que pudiera contar con algún tipo de contrato, digamos, que le pudiera anclar el ducto, estuviera realmente interesado en participar, ¿no? Entonces, concluyo diciendo, en el tema eléctrico, el gas va a seguir estando presente, independientemente de que, no tengo duda, México requiere mucho más energía renovable y seguramente que veremos detonar proyectos de energía renovable, digamos, sobre todo si comparamos con que el sexenio pasado no pasó absolutamente nada. Estoy segura que en este sexenio veremos proyectos de energía renovable. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, llamó la atención a que este planteamiento del control absoluto de la planeación y asegurarnos de la prevalencia tiene que ser aterrizado con mucho cuidado para que no vaya a terminar siendo un cuello de botella para efectos de atender sin duda a la generación eléctrica y también la demanda industrial, digamos, que va a seguir consumiendo gas natural, porque es algo que tengo que decir, aquí entra, me parece, si nosotros revisamos la ley de planeación energética, y transición, de la ley de planeación y transición energética, perdónenme, pues se habla ahí sí de medidas de eficiencia, pero no parece ser que ninguna medida de eficiencia vaya a ser obligatoria en México.
Entonces, en la medida en que no, la eficiencia no sea obligatoria, hay mucho incentivo para consumir gas. Entonces, pues bueno, me parece a mí que, insisto, solamente quiero apuntar que tal, de la lectura estricta de las leyes, quedan muchas dudas para entender cómo es que México va a resolver sus necesidades de transporte y distribución de gas natural en un contexto en donde claramente lo va a necesitar. Claro. Y que esperemos que muchas de esas dudas en efecto se resuelvan en la regulación reglamentaria o administrativa. No siempre se resolverán todas y siempre existirán, obviamente, zonas grises, ¿no? Pero sí Ujú. esperamos que gran parte de estas dudas se vayan colmando en el camino regulatorio. Paolo, ¿algo más que quieras agregar en la parte de energía eléctrica? Por supuesto, hay muchos temas que no hemos abordado que menciona la ley, ¿no? Ya referí Simplemente, un poquito sí, no, adelante, adelante. discúlpame, no, simplemente quiero decir, mira, yo hice mi tesis doctoral en energía renovable, ¿no? Y le voy a decir que la transición energética es con el gas. La renovable es un factor marginal al sector. O sea, eso es algo que tenemos, bueno, yo lo entendí después, cuando ya me puse a ver cómo funcionaba realmente la industria, porque la academia es una cosa, la industria real es otra. Y por eso insistía tanto en la necesidad de construir infraestructura de gas en México. Porque el gas es el más barato, el menos contaminante de los contaminantes y es el más eficiente. Entonces, el gas natural en México es el vehículo principal de la transición energética. Mucho lo han satanizado en Europa, lo han satanizado. De hecho, trabajo con compañías europeas que dicen, no, el gas, dijo, mira, una cogeneración eficiente te hace ahorrar muchísimo más que una electrificación de hornos. La parte térmica que te ahorras, pero digo, ese proceso de electrificación que va hacia la electromovilidad sin regulación, sin regulación y sin sentido, es parte de todo de este show que estamos viviendo a nivel internacional. Pero coincido con Rosanetti, insisto, el tema del gas es central, es el medio para la transición. Punto. Luego lo demás vendrá, será importante, a menos que no descubran. El otro día leí, que no sé si es atendible o no, que en China han hecho una pila del tamaño de una moneda que está hecha con una base nuclear y que da energía ilimitada por 50 años. Digo, si llega una revolución tecnológica disruptiva de ese tipo, pues ya hablaremos de otra cosa. Pero hasta que no tengamos algo así, el medio es el gas. Aunque creo que ha habido una reevaluación de la nuclear a nivel internacional. Si no me creen, pregunten a los alemanes cómo le está yendo con el cierre de las plantas nucleares, ¿no? Entonces, digo, eso es solamente esto, tener en cuenta que el sector gas va a ser central por lo menos para los próximos 15 años, 15, 20 años. Luego veremos o la tecnología nos sorprenderá una vez más. Gracias. Estamos ya en la última parte, nos quedan algunos minutos, poco menos de 20 minutos. Si les parece bien, podemos ir de algún modo cerrando las intervenciones. Yo les preguntaría a ambos, que tienen bastante experiencia de nuevo, no solamente en México, en comparación con otros países, respecto a los modelos, la regulación. Eh, Les preguntaría, en esta reforma, ¿en dónde están nuestros principales retos? ¿En dónde están nuestras principales oportunidades? Y posteriormente, si les parece, una intervención general de lo que quieran abordar, que por supuesto, reitero, hay muchos temas, biocombustibles, geotermia, cuál es la posición frente al Tratado de Libre Comercio, electromovilidad, etcétera, ¿no? Pero yo primero les haría este planteamiento. ¿Cuáles ven como nuestros principales retos y nuestras principales oportunidades con esta reforma? Rosanetti. Gracias. Pues mira, yo creo que el principal reto está en poder resolver estas dudas que hemos venido planteando. ¿Cómo se va a implementar una planeación vinculante?
Dos, ¿qué va a pasar si la planeación vinculante no se cumple? Como ocurre siempre, por cierto, ¿no? Nunca, es muy difícil pensar que una planeación, más bien es imposible pensar que un ejercicio de planeación sea perfecto, lista de serlo. Entonces, en la medida en que podamos, pongo un ejemplo, si CFE tiene que tener prevalencia y ya platicamos que no estamos seguros, no sabemos cómo se va a medir la prevalencia, pero sí sabemos que tiene que ser prevalente. Y no se cumple la planeación vinculante, pues no se va a cumplir la prevalencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta, digamos, este modelo mm, que siempre te lleva a las empresas del Estado, te ofrece esos retos. Bueno, ¿qué pasa si una empresa del Estado no puede cumplir como ocurre? Porque tienen, ya lo mencioné, además sus balances financieros son retos importantes. El resultado de los 6 años anteriores las llevó a una situación financiera muy deteriorada. Son diferentes dimensiones, pero las dos se deterioraron fuerte en los 6 años anteriores. Entonces, eso es un reto importantísimo para el Estado mexicano y me parece que aquí entra como parte de estos retos, si bien quiero redondearlo, el tema del TEMEC. El TEMEC, desde mi punto de vista, pues ya es un buen recuerdo. El TEMEC ya lo violaron empezando, o sea, ya lo vieron todos los gobiernos, empezando por el de Trump, ¿no? Al aplicar los aranceles que tenemos ya encima. No los nuevos, los que ya tenemos encima. Ya es un tratamiento que desconoce completamente lo pactado en materia de TEMEC. Dicho eso, este modelo que tiene como punto principal la prevalencia, pues déjenme decir, la prevalencia no estaba puesta en la Constitución cuando se firmó el tratado. Entonces, este modelo per se tiene un conflicto con el tratado. Más allá de si que se pueda resolver, más allá de que, insisto, el tratado como lo conocimos ya no existe. Creo que hoy ya no existe una sola persona que considere que el tratado se va a revisar. Todos damos por hecho que se va a renegociar. ¿Qué va a resultar de esa renegociación? No sabemos y seguramente que este nuevo modelo mexicano, pues también va a ser, como decirlo, objeto de esta renegociación. Creo que eso también es un reto que, para ser completamente justos, rebasa el ámbito exclusivo del sector energético, nos lleva realmente a, digamos, a este contexto general de nuestro modelo de desarrollo basado de manera muy importante en nuestras exportaciones, teniendo como destino principal a los Estados Unidos. Pero me parece un reto. ¿Qué oportunidades hay? Pues yo te diría todas, partiendo del hecho de que tuvimos 6 años sin inversiones, partiendo del hecho que los apagones son una realidad espantosa que aquí está, que ahí vienen las plantas, pero pues todavía no llegan, que vamos a volver a tener, en fin, entonces, y que México es una economía lo suficientemente importante como para que en este nuevo arreglo geopolítico, que no está muy claro cómo va a quedar, pero no tengo ninguna duda que México va a seguir siendo un jugador muy importante, puede serlo en este nuevo juego, insisto. Entonces, pues las oportunidades están ahí. Resulta que el crecimiento económico requiere de consumir energía. Sí, requeremos muchísima eficiencia, de eso yo no tengo ninguna duda. Está el reto de la crisis climática, pero necesitamos energía, vuelvo a repetir, ya que pues es un país que desafortunadamente se quedó sin inversiones durante 6 años, con retrasos en líneas de transmisión, en fin, con un diagnóstico que me parece, pues lo hemos discutido mucho, es una enorme oportunidad y pues bueno, aquí estamos todos esperando que salgan estas reglas que hemos venido comentando, que resuelvan las grandes dudas, porque interés por invertir en México, digamos, en energía,
sin duda hay, y digamos, en este desarrollo industrial que me parece sigue siendo válido sin duda, en una lógica geopolítica completamente diferente. Esa sería mi conclusión. Estemos muy atentos, entonces esperemos que sea pronto. Entiendo la dificultad, además de un gobierno que ahora tiene que enfrentar este desastre, ¿no? Esta presión adicional que implica una clarísima renegociación del tratado, pero que requiere al mismo tiempo darle a la iniciativa privada certezas, porque no podemos crecer. O sea, el tema es que estamos deficitarios en energía. Entonces, esto urge porque si no se da, no se da lo que sigue. Y con eso concluyo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pablo, una reflexión ya prácticamente final, porque estamos ya por concluir. Yo, yo soy optimista por naturaleza. Mira, coincido un poco con el análisis de Rosanetti. Hay que ver qué pasa con el TEMEC, con la renegociación. Será muy importante ver cómo van a planchar estas nuevas reglas de coherencia, sobre todo, ¿no? Entre lo que va a requerir el Estado en prevalencia y lo que va a hacer en planeación, porque pues si no hay una coherencia entre las dos partes, pues obviamente podemos tener una situación de contradictoria que puede transformarse en un problema de deficiencia de energía. O sea, es decir, si para mantener la coherencia, porque no se tiene dinero para invertir, la planeación dice no vamos a poner nuevas plantas, pues sí vamos a tener un problema, ¿no? Si se mantiene coherente planeación con prevalencia, pero eso no va a hacer a resolver el problema básico que es lo del crecimiento, ¿no? Yo, al igual que, como lo señalé hace años, el principal problema que tenemos aquí en México, el verdadero problema es la infraestructura tanto eléctrica como de oil and gas. O sea, lo que necesitamos es una fuerte inversión, sea pública, sea mixta o sea como sea, en infraestructura. Necesitamos gasoductos, necesitamos más gasolineras, necesitamos más transporte por ducto de petrolíferos y necesitamos definitivamente una ampliación y un fortalecimiento de transmisión y distribución y de subestaciones. O sea, eso es lo más importante. ¿Cómo lo quieran hacer? Da igual. Da igual si es público, privado, mixto, que escojan la forma que más le convenga al país para hacerlo, pero que se haga. Porque yo puedo tener una playa hermosa, pero si no tengo una carretera para llegar a esa playa hermosa no me sirve de nada. Si mi intención es un crecimiento, ¿no? Y así es en la electricidad. O sea, nosotros tenemos, digo, independientemente que ahorita está todo digamos, revuelo por el tema de los aranceles, etcétera, tenemos una proyección de crecimiento industrial muy importante, sobre todo si, como creo que lo está haciendo bien el gobierno actual, logra tener un diálogo preferente con Estados Unidos y ese diálogo se fortalece, podemos tener un crecimiento, una reubicación extraordinaria. Toda la parte norte, ¿no? Yo viajo constantemente, Tijuana, Chihuahua, Reynosa, toda la parte transfronteriza me la conozco muy bien. Y te digo, el crecimiento del centro norte va a ser brutal si se consolida eso. Y eso obviamente se puede dar solamente a que tengamos una condición energética que lo permita. Porque como te decía antes, si yo llego y quiero meter una planta y necesito 5 megas y no existen esos 5 megas porque no tengo la infraestructura, porque no tengo esto, o simplemente para que me den 5 megas me va a tardar un año y medio, no,
no vamos a tener el crecimiento que queremos. Entonces yo creo que el punto número 1 es la infraestructura. Y el punto número 2 es lo que todos, digamos, queremos, que haya por lo menos una base jurídico-regulatoria, no te digo clarísima, pero clara, ¿no? Que permita de identificar las áreas de oportunidad, ¿no? De forma clara, que los procedimientos administrativos no sean tan tediosos, que no dependan solo de una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esos son los dos puntos clave. Y lo demás, como lo decía Rosanetti, o sea, geopolíticamente México está en una posición privilegiada. Entonces, evidentemente, el crecimiento que va a tener México, si las cosas se mantienen geopolíticamente así, va a ser enorme. Entonces, es una gran oportunidad para impulsar la transición energética, para meter orden en la legislación, para meter orden en el crecimiento sectorial. Digo, veremos cómo lo van a plantear, cómo lo van a hacer. Yo tengo mucha confianza de que esto vaya por el camino correcto. ¿Por qué? Porque sí me gustaría que también ese crecimiento se viera reflejado, por ejemplo, en todo el tema de almacenamiento de electromovilidad. Hoy día hay un caos absoluto, ¿no? Tenemos unas DACs, pero realmente es un sector muy crítico. O sea, en México se venden una cantidad de carros eléctricos enormes y no hay donde cargarlos. Pero déjate tú que no hay donde cargarlos. O sea, no tenemos la infraestructura energética para aguantar eso. O sea, un edificio promedio de la Ciudad de México, pero que están en Monterrey, en Guadalajara, en Tijuana. O sea, ¿cómo metes 20 cargadores, 30 cargadores? ¿De dónde sacas la energía? Entonces, por eso volvemos al tema de la infraestructura y por eso volvemos al tema de la regulación. O sea, si invertimos en infraestructura, invertimos en un marco regulatorio claro, tranquilo, o sea, desarrollable, todo lo demás va a venir de consecuencia. Yo Claro. personalmente confío ciegamente en que el crecimiento en México va a ser súper importante durante los próximos años y que México va a volver a tener un papel líder en el sector de energía a nivel mundial como lo tuvo en otros momentos. Entonces yo estoy muy confiado en eso. Ojalá, ojalá. Pues muchísimas gracias, estimada Rosanetti, Pablo, gracias a IntelliJuris por este ejercicio, por la generosidad en proporcionarnos el espacio y por supuesto a todas las personas que nos acompañan. Un tema, por supuesto, que lo podemos analizar desde distintas dimensiones, la jurídica, la dimensión económica, diagonal, riesgos, por supuesto, cómo juega el tema de las inversiones, la dimensión política. Dicen que el incentivo económico alinea todo. Ojalá que estén alineados no solamente el incentivo económico, sino también la voluntad política y que la política pública se convierta auténticamente en una política regulatoria que logre el fortalecimiento de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, en general de las instituciones en materia de energía, pero también, y soy un convencido de ello, en el uso de las libertades y particularmente la libertad económica de todos los participantes en el mercado, en el sector privado. De nueva cuenta, muchísimas gracias a todos ustedes y pues hasta la próxima para analizar mucho más a fondo estos temas que ahora fue una perspectiva a 10,000 o poco más pies de altura. Gracias.